tema de razones e indicadores financieros, básicamente esta amalgama de, digámoslo así, de datos los podemos agrupar en 5 grupos, digámoslo así, más relevantes a la hora de sintetizar información. Sabemos que las razones e indicadores financieros es una forma de relacionar diferentes tipos de información de los estados financieros. Podemos encontrar primero la liquidez, o también llamada la solvencia a corto plazo. También vamos a ver indicadores de solvencia de largo plazo. Vamos a ver uno que es bien interesante, que es la eficiencia, o también llamada rotación de determinados activos. Vamos a ver lo que es márgenes y rentabilidad y cuál es la diferencia entre uno y otro. Y vamos a ver por último algo importante a la hora de analizar compañías que cotizan en bolsa, como son las medidas de valor de mercado. Muy bien, entrando ahora a mirar los indicadores de liquidez, los podemos dividir en dos grupos. Los indicadores, digámoslo así, de una economía de oferta, que fue una economía, digámoslo así, que ya finalizó con la entrada de la era de la información, y indicadores más asociados, digámoslo así, a la verdadera liquidez en la dinámica económica actual, que es una dinámica de economía basada en la demanda. Pero no está de más analizar los primeros. Miremos, la razón circulante. Este es uno de los más populares. Este es igual al activo circulante sobre el pasivo circulante. Este me dice a mí que por cada pasivo circulante que tengo, cuánto tengo de activo circulante o de activo corriente para responder, digámoslo así. En este caso, por ejemplo, si la razón me da 2, me dice que por cada pasivo circulante que tengo, por cada peso o dólar en pasivo circulante, perdón, tengo 2 pesos o 2 dólares para responder. Tenemos ahora la razón rápida. Este me dice el activo circulante menos el inventario, porque, digamos así, el inventario es el más difícil de hacerse líquido dentro del grupo de activo circulante, sobre el pasivo circulante. Este me dice a mí que por cada pasivo circulante, cuánto tengo de activo circulante para responder sin contar el inventario, haciendo un poco más líquido y más preciso a la hora de analizar este tipo de indicadores. Y por último tenemos la razón efectiva, que ya básicamente es decir, cuánto tengo yo contablemente en mis cuentas bancarias, en mi caja o en efectivo de corto plazo para responder por cada pasivo circulante que tengo. En este caso, si tengo la razón me da, por ejemplo, 0.5, quiere decir que por cada peso que yo tengo en pasivo circulante, tengo 0.5 pesos o 0.5 dólares para responder. Básicamente estos son los clásicos a la hora de analizar liquidez o solvencia de corto plazo. Cuando trascendemos un poco estos indicadores y vamos más allá y más a la precisión de verdaderamente una empresa hoy en día, bajo las condiciones de la economía de demanda, como mencionaba, tenemos dos indicadores muy útiles y muy importantes. Tenemos el PKT, esto es productividad del capital de trabajo. ¿Qué me quiere decir esto? Esto me quiere decir que por cada peso que yo venda en, digámoslo así, mi empresa, cuánto tengo que destinar a financiar mi cartera, mis inventarios y demás, digámoslo así, activos circulantes que están asociados directamente con el nivel de operación de la empresa. En este caso, esto me quiere, la idea es que sea lo más bajo posible, ya que eso me afecta la liquidez literalmente. Ese indicador es muy productivo a la hora de analizar la liquidez verdadera de una empresa. Si es muy alto, quiere decir que de lo que yo reciba en ingresos, tengo que destinar mucho a financiar la cartera, los inventarios, menos, digámoslo así, lo que me financian los proveedores y demás, digámoslo así, cuentas por pagar. Y la PDC, que es la famosa palanca de crecimiento, un término popularizado por el financiero Oscar León García, digámoslo así, que me dice qué es el margen EBITDA sobre la productividad del capital de trabajo. Este es bien importante porque me dice si la empresa a la hora de crecer está demandando caja o está, digámoslo así, liberando caja. Lo ideal es que el margen EBITDA en porcentaje sea superior a la productividad del capital de trabajo en porcentaje, para que así me esté liberando caja, digámoslo así, para responderle a mis acreedores, tanto financieros como los tenedores de acciones. Bien, analizando ahora la solvencia a largo plazo, o mejor dicho, medidas de apalancamiento, vamos a usar estos indicadores. Tenemos uno de los más comunes, que es la razón deuda total, es decir, cuánto de mis activos, digámoslo así, los debo, es decir, qué porcentaje de mis activos están financiados con pasivos, que pasivos sobre activos, básicamente la fórmula es sencilla, porcentajes o en pesos, como lo quiero manejar. Razón deuda capital, es decir, cuántas veces me cabe el capital contable dentro de la deuda de la compañía.
me dice si la empresa está, digámoslo así, sobreendeudada o, digámoslo así, si está poco endeudada en términos contables, digámoslo así. Multiplicador de capital, es decir, cuántas veces mis activos cubren mi capital contable, como lo dice la formulita, activos totales sobre capital contable. No hay mayor confusión como lo quieran interpretar. Digamos que este indicador es un poco más utilizado hoy en día, digámoslo así, en economías de demanda, que me dice cómo está, digamos, la estructura financiera de la empresa. ¿A qué me refiero con eso? La estructura financiera de la empresa es generalmente de largo plazo y está compuesta por la deuda financiera de largo plazo más el capital contable. Entonces, si quiero determinar si la estructura financiera de mi empresa cómo está, cogemos la deuda financiera de largo plazo, o con esto financiera, es decir, que me genera costo por intereses sobre la deuda financiera a largo plazo más el capital contable. Esto que hay acá es lo que se denomina estructura de capital y lo veremos más adelante en estos videos. Por último, me gustaría, digamos así, enfocar la atención a la hora de analizar la solvencia en dos indicadores bien importantes. Estos indicadores, digámoslo así, son los más relevantes debido a que están asociados directamente a la capacidad de la empresa de generar caja, es decir, de su EBITDA. Tenemos primero la cobertura de intereses, que es el EBITDA, es decir, la plática efectiva, generalmente, que me deja a mí el negocio sobre lo que tengo que pagar por intereses. Se estima que ese indicador debe estar, digámoslo así, superior a 2.5 veces, ya que el EBITDA, sabemos, es lo que me queda para pagar muchas cosas. Me queda para pagar, digamos, los impuestos, para pagar intereses, dividendos, reponer capital de trabajo, comprar activos fijos, abonar la deuda, entre otros. Entonces lo ideal es que sea superior a 2.5 veces. Y como segundo tenemos el apalancamiento financiero, que es la deuda financiera sobre el EBITDA. Esto, digámoslo así, varía en función de la coyuntura económica. Es muy importante que a la hora de tomar deuda a una empresa se entienda la coyuntura económica y su impacto en las tasas para determinar, digámoslo así, un adecuado financiamiento. En este caso, digámoslo así, debe ser inferior a 3, sería muy bueno, pero lo ideal es que no supere 5 para que la empresa ya no tenga problemas a la hora, más que todo, de pagar el principal o abonar al capital de la deuda. Porque, digámoslo así, se puede interpretar de que cuántos años, si estos indicadores son anualizados, me demoraría yo en pagar la deuda con el EBITDA actual que tengo. Entonces, esos dos indicadores son los llamados covenants y son los más usados ahora en economías o en finanzas enfocadas en flujo de efectivo a la hora de analizar la solvencia a largo plazo de una empresa. Porque en definitiva, la deuda y los intereses se pagan básicamente con la plata que el negocio da, es decir, con el EBITDA. Muy bien, entrando ahora al tema de indicadores financieros, vamos a hablar ahora de las medidas de rotación o también llamadas medidas de eficiencia operativa de la empresa. Básicamente tenemos las rotaciones de las cuentas del activo circulante o el capital de trabajo y los ciclos, tanto operativo como efectivo. Por ejemplo, hablemos de la rotación de cuentas por cobrar, es decir, lo que yo quiero calcular acá, puedo calcularlo en dos formas. ¿Cuántas veces en un año me rota mi cartera, es decir, mis cuentas por cobrar, o cada cuántos días recaudo cartera? La primera me dice ventas sobre cuentas por cobrar de un año determinado, me dice cuántas veces en un año me rota mi cartera. Y si quiero saber cuántos días se demora en promedio mi cartera ser recaudada, cogemos 360 o 365, como se prefiera manejar, sobre la medida de rotación, es decir, ventas sobre cuentas por cobrar. Muchas personas o analistas utilizan los promedios, yo sin embargo no me gusta utilizarlos personalmente cuando yo asesoro empresas, porque digamos así los promedios ocultan, digamos así, la historia reciente. La rotación de inventarios es el costo de la mercancía vendida. Si es una empresa comercial, si es una empresa industrial, digamos así, se busca el rubro en el estado de costo de producción, se busca el rubro de compras, lo que se lleva el costo, sobre los inventarios. Lo mismo pasa a la hora de analizar, digámoslo así, en días, cuántas veces rota mi inventario. Cabe resaltar que este inventario se puede calcular, digámoslo así, inventario de producto terminado, producto en proceso, producto en tránsito, toda la rotación del inventario se pueden calcular según ese indicador, eso sí, asociando cada costo, digámoslo así, cargado al PIG. Tenemos la rotación de cuentas por pagar, digámoslo así, que una cosa es la rotación de proveedores y otra cosa es la rotación de cuentas por pagar. Muchas empresas o muchos analistas no calculan el segundo, es decir, la rotación de cuentas por pagar. Yo lo calculo, digámoslo así, en empresas que no manejan, digámoslo así, cuentas de proveedores significativas.
Entonces, digamos así, la rotación de cuentas por pagar es del costo de la mercancía vendida, obviamente para empresas, digamos así, comerciales, o si es una empresa industrial, se sacará pues las compras de materias primas, las que se cargan al costo, sobre la cuenta de proveedores. O también en días, que es el mismo cálculo. Los 360 días sobre las veces que me rotan el año me da, digámoslo así, los días en que cada cuánto rotan mis proveedores. Y las cuentas por pagar, digámoslo así, que al no tener, digámoslo así, una partida específica en el PIG de costos, digámoslo así, yo lo calculo cuentas por pagar sobre las ventas, digámoslo así, porque estas cuentas por pagar son relacionadas directamente con la operación del negocio. Por 360, esto me da los días de cuentas por pagar. Tenemos entonces la rotación de activos, ventas, digamos si son activos, es decir, en un año cuánto me rotan mis activos, qué tan eficiente soy yo a la hora de usar o sacarle provecho a los activos que tengo en la empresa. Y para calcular un año simplemente cojo uno y lo divido sobre la rotación de los activos en cuestión que me da. Muy bien, ahora analizando esto, digamos así que esto me lleva a sintetizar esta información en dos indicadores, el ciclo operativo y el ciclo efectivo. Cuando hablamos del ciclo operativo, es decir, cuánto me demoro yo en días en rotar la cartera y los inventarios juntos, es decir, días de cuentas por cobrar más días de inventario. Y ahora sí, el ciclo efectivo, es decir, cuánto me demora la plata en circular, todo el flujo del negocio, es el ciclo operativo, es decir, días de cuentas por cobrar más días de inventario menos los días de cuentas por pagar, si los calcula, menos los días de proveedores. Ahí me dice cuánto me demoro yo promedio en que la cadena me devuelva el efectivo, digamos así, en las arcas de la empresa. Muy bien, una vez entrado en materia, vamos a hablar ahora sobre los indicadores de rentabilidad y los márgenes, digámoslo así. Es diferente, muchos financieros y muchos profesionales confunden ambos conceptos. La rentabilidad está asociada directamente a una determinada inversión, mientras que los márgenes están asociados directamente a las ventas. Entonces, como indicadores, hablando de margen, tenemos los más comunes son los tres primeros. Margen bruto, que es la utilidad bruta, una vez, digamos así, cuánto me queda a mí después de cubrir los costos directamente asociados a la actividad productiva de la empresa. Utilidad bruta sobre ventas, ¿qué porcentaje de mis ventas me queda después de cubrir los costos, digamos así, directos asociados a las ventas? Margen operativo, es decir, ya después, ¿cuánto me queda a mí una vez pagado tanto los costos como los gastos corrientes de operación de un determinado porcentaje de las ventas? ¿Cuánto me queda a mí? El margen neto, es decir, una vez descontada la estructura de financiamiento de la empresa, haber cubierto los gastos operativos y los costos, ¿qué porcentaje de las ventas me queda a mí, digamos así, como empresa? Y ahora vamos a hablar sobre este es el más importante de todos los indicadores márgenes, porque me dice a mí más acertadamente, efectivamente, cuánto me queda a mí sobre cada peso que genero en ventas, qué porcentaje, que es el EBITDA sobre las ventas, el famoso margen EBITDA. Sabemos que el EBITDA es la caja bruta que genera el negocio, digámoslo así, cuánto me queda a mí en verdad para cubrir, digámoslo así, las cosas que vienen de aquí para abajo. Y ahora vamos a hablar sobre los indicadores más relevantes de rentabilidad. Digámoslo así que estos indicadores están asociados directamente con la inversión, ya sea la inversión de los socios, por un lado que es el patrimonio, o la inversión total de la empresa, que es los activos. Tenemos el ROA, es decir, la rentabilidad del activo, que es igual a la utilidad neta sobre activos, es decir, cuánto me produjeron los activos en materia de rentabilidad, y el ROE, que es la utilidad neta sobre el patrimonio, es decir, cuánto rentó el patrimonio de los accionistas en un periodo determinado. Es importante mencionar acá que estos indicadores son contables. Más adelante, cuando veamos el ROA convertido en el RAN, es decir, la rentabilidad del activo neto, vamos a ver que es distinta, igual que el ROE, cuando veamos el ROE financiero, que es distinto a ese indicador, para, digamos así, ser más precisos en materia ya no solo contable, sino financiera, en cuanto al estudio de rentabilidad de una empresa. Muy bien, entrando a la recta final, en el estudio de indicadores financieros vamos a ver un poco sobre las medidas de valor de mercado que se utilizan a la hora de analizar empresas que cotizan en bolsa. Tenemos la UPA, es decir, la utilidad por acción, que es básicamente la utilidad neta dividida el número de acciones de la compañía, no hay mayor complicación. La relación precio-ganancias o price earning, es decir, el precio por acción sobre la utilidad por acción, que básicamente tampoco tiene mayor complicación.
La key del Tobin, que es decir, el valor de mercado, el valor en libros, es decir, cuántas veces vale la compañía su valor en libros contable. Tenemos la capitalización de mercado, que es el precio por acción multiplicado el número de acciones en circulación, no hay mayor complejidad. De ahora sí que esos indicadores los utilizan muchas veces a la hora de analizar compañías que, digamos así, pertenecen al mismo sector y tienen estructuras financieras similares. Entrando ahora a mirar estos otros dos que son un poco más, digamos, agregativos, que, digámoslo así, tenemos el Enterprise Value, es decir, el valor de la empresa, que es igual al valor de mercado de las acciones más el valor de mercado de la deuda, es decir, de los bonos y los préstamos bancarios que tengan. Le resto el efectivo, ya que se supone que el efectivo se usa para pagar la deuda. Esto me da, digamos así, una aproximación del valor de la empresa. Y tenemos el múltiplo valor empresa, es decir, cuántas veces vale la empresa el EBITDA. Este se usa también mucho para, digamos así, valorar empresas de manera rápida para compararlas con otras empresas del mismo sector o que se desenvuelven en entornos similares. En este caso es el Enterprise Value, que ya lo vimos acá, sobre el EBITDA. Muy bien, amigos, ahí acabamos con los indicadores. Ahora vamos a aplicar todos los indicadores en una hoja de cálculo en Excel. Bueno, amigos, una vez visto de manera teórica y a simple vista los indicadores financieros, vamos ahora a un ejercicio práctico en Excel para sacar, digámoslo así, de manera sencilla los indicadores que vimos anteriormente. Siempre antes de sacar este tipo de indicadores, yo recomiendo sacar dos valores importantes. El primero es el EBITDA. Sabemos que el EBITDA básicamente de manera aritmética es igual a la utilidad operacional más las depreciaciones más las amortizaciones. En este caso no hay, entonces solamente ponemos las depreciaciones. Este es el EBITDA de 967 millones. Tenemos estos estados financieros es de la empresa XYZ, tenemos el estado de situación financiera y el estado de resultados del 2017. Ya sacamos el EBITDA, ahora vamos a sacar el capital de trabajo neto operativo, que como sabemos es igual a las cuentas por cobrar más los inventarios menos los proveedores y cuentas por pagar. En este caso no hay proveedores, así que usamos nomás menos las cuentas por pagar. Así que nos da el capital del trabajo neto operativo de 266 millones. Una vez sacados estos dos valores, que digamos así son los más importantes a la hora, digámoslo así, hoy en día, de analizar financieramente una empresa, vamos ahora con los indicadores. Vimos los primeros, que eran los indicadores de liquidez, y vimos la razón corriente, que es prácticamente coger los activos corrientes, en este caso, los tenemos acá, divididos los pasivos corrientes o circulantes, que es lo mismo. Nos da 1.3. ¿Qué me dice este indicador a mí? Este indicador me dice que por cada peso o dólar que yo tengo o que yo debo en el corto plazo, tengo activos de corto plazo por 1.31 pesos o 1.31 dólares, según la unidad de medida que maneje. Razón rápida, ya lo vimos, es igual al activo corriente menos los inventarios, es bueno ponerlo entre paréntesis, y lo dividimos sobre el pasivo circulante o el pasivo corriente. En este caso nos da 1. En este caso nos da 0.53. Es decir, que por cada peso que yo debo en el corto plazo, tengo 0.53 pesos para responder sin contar los inventarios. Ese indicador me dice un poco que como los inventarios se convierten o son de los más lentos en el activo circulante para convertirse en efectivo, lo saco para que me dé un indicador más preciso. Y ahora vamos con la razón efectiva, que es simplemente el efectivo dividido el pasivo circulante. Y esto me da, obviamente, me da 0.18 pesos por cada peso que yo tengo en pasivo circulante o que debo en el corto plazo. Tengo para responder en mi bolsillo literalmente 0.18 pesos. Una vez que vimos estos, aclaré que es más importante que estos son los siguientes que vamos a comentar. La productividad del capital del trabajo, que sabemos que es igual al cateneo dividido las ventas. Esto me da en porcentajes. ¿Qué me quiere decir esto? Que por cada, digámoslo así, 100 pesos que yo vendo necesito 11,51 pesos para financiar mi cartera y mis inventarios, restándole mis cuentas por pagar.
Y la palanca de crecimiento, digámoslo así, no la podemos calcular todavía porque no hemos calculado el margen EBITDA. Muy bien, vamos ahora a los indicadores de solvencia. Razón deuda total. Esta es básicamente la deuda, que la tenemos por acá, total pasivos, dividido el total de activos. Si lo ponemos en porcentaje nos dicen que, digámoslo así, este indicador nos dice que el total de mis activos, el 27,8%, los debo, los tengo en deuda. Razón deuda capital es igual a los pasivos dividido el total de mi patrimonio, que lo tengo acá. Me dice que por cada peso que tengo en capital, tengo 0.38 pesos en deuda. Bien. El multiplicador del capital, que es básicamente el total de activos, dividido el patrimonio o el capital contable, me da que tengo 1.38 veces mi capital o mi patrimonio. Cobertura de intereses, vamos a ver, nos dice que es básicamente el EBITDA dividido los intereses. 6.85, vemos como lo vimos en la explicación, que debe ser superior a 2.5 veces, en este caso es muy superior a 2.5 veces porque la empresa, al menos en el corto plazo, no tiene problemas para pagar los intereses. Ahora vamos a ver el apalancamiento financiero, que nos dice que es igual a la deuda financiera, que es igual a las obligaciones financieras de corto plazo, más la deuda de largo plazo financiera, dividido el EBITDA. Me da que es 1, es decir, que yo tranquilamente en menos de un año, con las circunstancias actuales, puedo pagar tranquilamente mi deuda. Es decir, que la empresa genera excelente EBITDA. Aquí se me olvidó poner, voy a comentarlo por acá, vamos a ponerlo, lo que es la estructura financiera, como lo vimos anteriormente. Financiera, que es básicamente cubrir la deuda financiera de largo plazo, que es esta, y la dividimos sobre la deuda financiera de largo plazo y el patrimonio. Esa sola estructura de capital nos da, si le sacamos porcentaje, 15%, es decir, que la deuda participa en un 15% de toda la estructura financiera de la empresa, hablando de capital y deuda financiera. Muy bien, ahora vamos con los indicadores de eficiencia. Sabemos que esto es mejor medirlo en días y en veces. Ustedes verán cómo lo calculan. Si sacamos, por ejemplo, la rotación de cuentas por cobrar, sabemos que es igual a 360 dividido, abro paréntesis, las veces del año. Las ventas dividido las cuentas por cobrar. Vemos que la cartera me rota cada 29 días. Muy bueno, digámoslo así, depende de la empresa que sea. Si es, por ejemplo, una empresa, si es una cadena de almacenes, es muy malo porque lo ideal es cobrar el mismo día. Pero si es una empresa industrial o comercial, digámoslo así, tiene buen indicador. Rotación de inventarios. Entonces cogemos el costo de la mercancía, o mejor dicho, para sacarlo en días de una vez, 360 divididos la rotación, que es el costo de la mercancía dividido los inventarios. Ahí me da las veces que rotan, los inventarios me rotan 126 días, se demoran bastante en rotar. Rotación de proveedores no hay. Vamos a ver la rotación de cuentas por pagar, sabemos cómo la calculamos, que es básicamente las cuentas por pagar que tenemos acá, las dividimos sobre las ventas, que multiplicamos por 360. Nos da que en 53 días rota mis cuentas por pagar. Rotación de activos. Me dicen que la rotación de activos, vamos a hacerla de una vez en un año, 1 dividido utilidad neta dividido total de activos. Aquí me dice que yo tranquilamente con estas circunstancias actuales me voy a demorar aproximadamente casi 10 años en darle la vuelta total a mis activos. Bueno o malo, depende del sector y depende de las actividades económicas. Sin embargo, una rotación de estas es bastante deficiente. Ciclo operativo, entonces sabemos que es igual a la rotación de cuentas por cobrar más la rotación.
mi ciclo operativo es de 155 días, casi 156. Y ahora mi ciclo efectivo es igual a mi ciclo operativo menos mis días de proveedores, menos mis días de cuentas por pagar. Me da 102. Aquí me dice que la cartera, o sea, la plata, se demora en devolverse 102 días. Una vez después de comprar inventarios, de financiar cartera y esperar que me paguen. Tenemos estos entonces ya listos los indicadores de eficiencia. Muy bien. Ahora vamos a los márgenes y rentabilidad. Margen bruto sabíamos que era, o que es básicamente, la utilidad bruta sobre ventas. Me dan porcentajes. 48%, o sea que me quedan 48 pesos por cada 100 pesos después de pagar mis costos. Margen operativo es igual a utilidad operacional dividido las ventas, me dice que es del 30%, nada mal, digámoslo así. Y el margen neto es igual a utilidad neta dividido las ventas. Me da un 15% o un 16% de margen neto. El margen EBITDA, básicamente es coger el EBITDA dividido las ventas. Me dice que el margen EBITDA es de 41 pesos. Ese indicador es uno de los más importantes. Este me dice que por cada 100 pesos que yo vendo, me queda a mí literalmente disponible 41,84 pesos. Con esto, ¿qué hago yo? Con esto lo que hago es pagar impuestos, o mejor dicho, en este orden, pagar intereses, pagar impuestos, reponer capital de trabajo, comprar activos fijos, abonar la deuda y pagar dividendos. Por eso es tan importante este margen EBITDA o el EBITDA en sí. Y el ROA sabemos que es la utilidad neta dividido sobre el total de activos. Me dice que es de mis activos me rindieron contablemente 10,12%. Y el ROE quiere decir que es la utilidad neta dividido el total del patrimonio, me da el 14%. Por lo general, obviamente el ROE debe ser superior al ROA, ya que el denominador en el ROE es menor y tiene el mismo numerador. Bueno amigos, este es básicamente el cálculo de indicadores financieros así por encimita. Vamos a seguir con el siguiente tema entonces.